vamos a hablar de los desórdenes de identidad, pero en líneas generales empieza toda una explicación y vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con el resultado de rituales, de programaciones, el famoso MK Ultra, MK Beta, MK Naomi. Bueno, todo lo que hacen para tener esclavos de todo tipo, qué es lo que generan en esta gente. Vamos a empezar con una especie de resumen que engloba todo lo que vamos a ir viendo. Y vamos a empezar por esto que se llama DID, en sus siglas en inglés, y que tiene que ver con esa partición de la mente que no es algo natural, nunca es natural, sino que surge a partir de este tipo de abusos que hay y que además ese es el objetivo, que la mente se divida y surjan alters y bueno, las famosas personalidades múltiples. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de esto. De este video se van a desprender muchos más porque vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que tiene que ver con la mente humana y lo que hacen las élites con sus programaciones, pero a niveles, no los niveles cotidianos a los que está sometida la población en general, sino aquellas personas con las que experimentan y que luego utilizan para enviar mensajes, los utilizan como infiltrados. Y van a surgir muchos conceptos que van a tener su propio video porque da mucho que hablar cada uno de ellos. Y esto, claro, empieza con la CIA, con las agencias de inteligencia militar, que crean personalidades múltiples experimentalmente y luego utilizan a estas personas, como decía anteriormente. Por ejemplo, el proyecto Monarca, que es muy conocido, se ocupa del llamado control mental basado en el trauma. Esto surgió del proyecto Paperclip, es decir, viene de aquellas experimentaciones que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial por los miembros del régimen en Alemania y que luego lo llevaron a Estados Unidos, por supuesto también a la Unión Soviética y a otros países, pero estos fueron los principales y del que más se conoce obviamente es de Estados Unidos porque la Unión Soviética fue algo muy hermético durante muchísimas décadas. Por supuesto que oficialmente nada de esto nunca existió. Y este control mental basado en el trauma tiene como objetivo fragmentar la mente de la llamada víctima monarca, dividiendo así la personalidad deliberadamente y repetidamente. El resultado se denominó en psiquiatría trastorno de personalidad múltiple, y hay un nuevo término que utilizan que es el de trastorno de identidad disociativo. En pocas palabras, el dolor y el trauma pueden dividir la mente humana con muros de amnesia como un mecanismo de supervivencia o de defensa conocido como disociación. Esta disociación crea múltiples identidades, conocidas como estados alterados o alter ego también. Cada fragmento de personalidad creado, que está dividido con estos muros de amnesia, por lo cual cada uno no conoce al otro, se puede programar científicamente a voluntad, con un proceso posterior. Se los llama esclavos, y cada uno de estos esclavos, teóricamente, puede poseer miles de alter, por lo que cada alter generalmente cree que es el único y no sabe nada sobre la existencia de los demás, debido a estos muros de amnesia. El trastorno de identidad disociativo no aparece de forma natural. De ahí que muchas víctimas que no saben que son víctimas o sus familiares no lo saben y van a una consulta psiquiátrica, no obtienen una respuesta porque los psiquiatras se ven confrontados a un fenómeno desconocido en parte, ya se conoce cada vez un poquito más, pero bueno, algunos no van a entender si no hay un trauma conocido por la familia, si no hay algo ahí que haya pasado, no se puede producir de forma natural, nadie nace con esto.
Y claro, para evitar el surgimiento del asombro en la sociedad al encontrarnos con estas personas, se llevó a cabo un condicionamiento sistemático de la población en general mediante el uso del cine, de la televisión, para convencernos de que este trastorno es algo común, o al menos que sucede naturalmente. Y hay películas que son ejemplos flagrantes. Desde el año 57, por ejemplo, Las tres caras de Eva. En el 94, La máscara. En el 99, El club de la pelea. En el 2000, Irene, yo y mi otro yo. En el 2010, Cisne Negro. Y hay un montón. Series también. Hay una película también donde es un asesino el protagonista y tiene personalidad múltiple y tiene muchísimas personalidades, todas diferentes. Estas personalidades pueden incluso variar de sexo, hasta sus gustos, sus facilidades, puede tener diferentes oficios. O sea, cada alter es una persona en sí con capacidades absolutamente diferentes unas de otras. Y el tema de las personalidades múltiples también se puede encontrar en muchos dibujos animados, en muchos cómics. Y tenemos el caso, aunque en estos cómics no está el tema de la amnesia, pero sí está el caso de las dobles personalidades, al menos, como en el caso de los superhéroes, de Superman, de Batman, de Spider-Man. Y son personas con doble personalidad, solo que lo saben en este caso. Pero de todas formas ya nos van introduciendo en el tema. Y hay símbolos generales de este trastorno. Hay cosas que lo identifican a nivel visual cuando nos quieren mostrar en una película, en una serie, en un dibujo. Y es cuando, por supuesto, está la visualización múltiple de la misma persona, o hay grietas en la visualización de la persona, espejos, marionetas, muñecas, máscaras, una imagen dividida de una persona, vidrios rotos, piezas de puzzle, de rompecabezas. Y además un símbolo en la programación disociativa es el hermanamiento, donde, por ejemplo, una persona y una muñeca o una marioneta u otra persona, que es la que se va como a fijar como su doble para que se vea exactamente igual, funciona como disparador también, además de símbolo. Y también hay frases desencadenantes para disociar, que lo utilizan como disparadores, y las más conocidas son en la programación beta, por ejemplo, te amé toda mi vida, esa es una, mírate en el espejo, es otra, yo soy suficiente, es otra. Y todo esto nos lleva, por supuesto, al abuso ritual, a los traumas basados en el control mental, al proyecto MK Ultra, al proyecto Monarca, a lo que contó en algún momento Cathy O'Brien, Bryce Taylor también. Nos lleva también a medicación que se utiliza como el Prozac, LSD, al famoso candidato manchuriano, como el de la película, al Manchurian Candidate. Y podemos pensar en Lee Harvey Oswald también. Hay muchas cosas que se vinculan con esto. También, bueno, hay voces que se escuchan, a veces hay gente que escucha voces. Hay muchos proyectos dedicados a esto. Y ahí tenemos a esos llamados loquitos o lobos solitarios que hacen desastres. Son programados. Y todo esto viene de las experimentaciones que se hicieron durante
la guerra, tenemos también MK Naomi. Hay tantas cosas. Las sectas también, como la de Charles Manson. Y esto del abuso ritual, que se ve tanto también en la iglesia y en muchas otras iglesias, o llamémosle así, iglesias, ¿no? Y vamos a ver cada una de ellas, desde la Iglesia Católica Apostólica Romana hasta la Iglesia de Satanás, pasando en el medio por un montón de congregaciones o, bueno, se hacen llamar iglesias para tener ese estatus y obtener beneficios, ¿no es cierto? Pero, bueno, la cienciología, todas ellas tienen este tipo de abusos y que terminan con gente que empieza a tener problemas psiquiátricos, pero que nada es al azar y tiene que ver con el control mental y tiene que ver con estas personalidades múltiples creadas a priori y porque lo necesitan para después poder utilizarlos. Y ahí vemos a un montón de personalidades de Hollywood, de personalidades de la música, que están manejadas de esa manera. Así que esto fue una breve introducción para introducir este tema que se ramifica de una manera impresionante y empieza con esto, con la reacción a un trauma, que en realidad lo que hace la mente es ayudar al sujeto a evitar ese mal recuerdo. Por eso la mente hace esto, ellos lo saben y por eso provocan estos traumas, que en general tienen que ver con algo sexual y en general a la edad muy pequeñitos, cuando son niños, les generan un trauma de este tipo. Por eso todo lo que tiene que ver con el abuso de los niños. Porque ya saben que la mente, para evitar recordar esto, se fracciona, se rompe en 1000 pedazos y ahí se genera el trastorno de identidad disociativo, las personalidades múltiples, los alters, que sirven para un montón de cosas, nada bueno por supuesto, pero sirven para controlar a esa persona que termina siendo una víctima y que según el programa que le hayan aplicado va a servir para matar, para obtener información, para enviar mensajes, para ser esclavos de diferentes formas. Es increíble cómo conocen la mente. Esto obviamente que tiene siglos, porque esta clase de abuso la han hecho siempre, pero con el tiempo han ido estudiando, experimentando cada vez más. Lo vimos durante las guerras, que es el periodo especial para hacer este tipo de cosas, y generan esto, tienen símbolos, hay manera de identificarlo. Lo bueno es que se puede tratar de alguna forma cuando a alguien le sucede, si bien nunca vuelve a la normalidad, como si nada le hubiera pasado, pero al menos tiene un tratamiento. Pero lo importante es ver qué hacen con esto, cuál es su objetivo, qué buscan. Y hay testimonios de gente que pudo salir de esto, obviamente con las secuelas que tiene que haber, pero vamos a ir desgranando de a poco todas estas programaciones, estos proyectos y estas cosas que han hecho jugando con la mente humana.